¿Qué tal? Bienvenidos a Derechos en Pugna. En años recientes se ha empezado a hablar mucho de un fenómeno escolar de enormes implicaciones. El bullying escolar, la violencia escolar o el acoso escolar. Hoy, en Derechos en Pugna, vamos a hablar de este fenómeno y las terribles consecuencias que tiene para el futuro de nuestra sociedad. Bienvenidos. Justamente para hablar de este interesantísimo tema, hoy en el estudio me acompañan el maestro Javier Conde, quien es relator por los derechos de la infancia y la juventud de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Javier, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también está con nosotros el licenciado Juan Martín Pérez García. Él es el director general de una interesante coalición conocida como Red por los Derechos de la Infancia en México, que según me decía antes de empezar el programa, agrupa a 77 organizaciones justamente dedicadas a este tema. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en fechas recientes hablando del bullying? Como si esto fuera algo nuevo. Yo creo que todos en nuestras memorias infantiles recordamos siempre a algún compañero, supongo que en casos hasta compañeras, pero sobre todo compañeros que ejercían este tipo de presión, de violencia para salirse siempre con lo que ellos querían. ¿Por qué ahora se ha vuelto un fenómeno que ha merecido la atención incluso de las autoridades de distintos niveles? Porque en meses recientes los casos de extrema violencia han llegado a los medios de comunicación. O sea, sabemos que el fenómeno de la violencia en el ámbito escolar ha estado presente desde siempre, pero digamos que lo que ha llamado la atención y que ha encendido las señales de alarma son estos casos de violencia extrema, donde se ha llegado incluso al caso de algunos estudiantes que han perdido la vida en escuelas o que se han visto gravemente afectados en su integridad física o psicológica, ¿sí? Y eso vinculado a la crisis de seguridad que hay en todo el país, hay comunidades educativas que están viviendo condiciones particularmente difíciles y eso ha traído, digamos, los focos de atención a este fenómeno que, digamos, desde siempre ha estado ahí, pero que ahora se ha vuelto especialmente preocupante por los niveles, digamos, de extrema violencia que se han presentado. O sea, digamos que la violencia escolar ha llegado a niveles muy altos en fechas recientes. Así es, o sea, y se ha conocido de los mismos. Exactamente, o sea, tenemos este caso de este chico de secundaria que pierde la vida. Hemos sabido de otros casos donde los chicos son afectados gravemente en su salud. Y bueno, esto también llama la atención cuando se empiezan a dar a conocer estos casos y se conocen también situaciones de estudiantes que amenazan a otros, en ciudades, por ejemplo, que viven con situaciones de violencia social más amplia, secuestros, extorsión, como en el ámbito escolar también pareciera replicarse este tipo de situaciones. Fíjate ¿sí? que hay un estudio que hizo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en 2010 que da cuenta que la violencia escolar o el acoso escolar tiene una relación directamente proporcional con la violencia alrededor de los establecimientos educativos. De tal manera que tenemos que tener presente que México en los últimos 10 años ha tenido una violencia generalizada, una violencia que lamentablemente, como ha destacado Javier, tiene en algunos estados o lugares concretos expresiones extremas. Pero ahí no te estoy entendiendo lo que dice del estudio. Ha dicho que se reproduce directamente en los establecimientos educativos. Es decir, fuera en las colonias, en los barrios donde se vive violencia, también al interior de las escuelas. Digamos que un barrio violento, las escuelas que están en él o a sus alrededores, pero muy probablemente van a reproducir Así es, esa forma de interacción. Claro, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de comunidades. Claro. Las escuelas son parte de esas comunidades. Los niños, las niñas, las familias que interactúan en esa escuela son los del propio barrio, digamos, ¿no? Entonces, esto que parece un tema de lógica básica, no siempre se alcanza a dimensionar, y una buena parte de la dificultad que tenemos para aproximarnos a este tema es que generalmente no se hace desde la complejidad
complejidad o desde una visión como más completa, sino como que vamos al hecho concreto, a la denuncia del acoso entre un niño y otro, o en algunos momentos estos casos que se han mencionado extremos, y nos distrae un poco de entender la complejidad. Por eso hablaba de la violencia en todo el país, que está generalizada, en algunos lugares, específicamente en los estados del norte de la República, donde el crimen organizado tiene, digamos, una fuerte presencia, y aquí hay otro componente también de carácter cultural. En general, y conversábamos también en algún punto, que todas y todos recordamos en algún momento de nuestra vida escolar relaciones violentas, quizás no extremas, pero sí violentas. ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué salta en este momento? Ya se han explicado, pero agregaría también la existencia ahora de las redes sociales como un elemento muy positivo que nos permite tener una indignación colectiva. De exhibición de lo que ocurre. Es decir, no estoy de acuerdo con ello, o incluso quienes lo están y lo lucen, pero en general, si observamos nosotros los videos, las fotografías o cosas que aparecen en redes sociales, en general los comentarios del público, de la gente que interactúa en torno a digamos, a esta información que se coloca, es de rechazo. Entonces, creo que ha sido un gran aliado y debe seguir siendo considerado las redes sociales para esta denuncia, porque muchos de estos casos y muchos de estos niños y niñas seguirían siendo víctimas si no hubiéramos conocido este caso. Y quisiera, digamos, invitar al público a que sí ubique que es violencia escolar en la comunidad educativa, pero tiene que ver con una violencia bastante normalizada. El público seguramente recordará el caso de Owen, ¿no? Que fue también conocido mucho en redes sociales. ¿Nos lo cuentas? Sí, Owen fue un niño que llegó a un hospital en el Estado de México con estallamiento de vísceras porque la pareja de su mamá le estaba golpeando y torturando. Resulta que los dos eran policías, la mamá y la pareja de esta mujer. El niño de 5 años termina con, digamos, graves daños. Afortunadamente ya se logró detener a las dos personas y están procesadas, pero nos habla de esta violencia que está normalizada, y la gran pregunta es ¿qué pasaba con los vecinos? ¿Qué pasaba con las autoridades? Porque este niño llegó ya con marcas bastante de tiempo, digamos, o de meses, y pareciera que estaba normalizado. Y ahora mismo pegarle a un niño o a una niña se considera como parte de los derechos de los padres, lo cual por supuesto es un error, pero al mismo tiempo no tenemos muchas normativas o actuación de la autoridad para educar o para dar otras opciones o incluso para sancionar con severidad. Cierro el comentario diciendo que de alguna manera también algo que nos ha llamado la atención y ha traído el tema de la violencia escolar en el último tiempo es que la agenda educativa ha estado en nuestra agenda política también presente en los últimos meses y en los últimos años, de tal manera que visto en la problemática magisterial, la problemática de las escuelas, aparece este tema que ha estado de manera permanente y que comienza a tener una relevancia. Ahora, es un fenómeno positivo, que se vea, que se exhiba, ¿no? Porque de todos modos ahí estaba. Sí, es muy positivo, digamos, este espacio que ha tenido en los medios de comunicación, y desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hemos insistido mucho que es necesario trasladar el enfoque que se le está dando predominantemente en medios de comunicación y el abordaje que se le está dando también por parte de algunas autoridades como si fuera un problema, ya lo señaló Martín, como si fuera un problema de agresores, víctimas, mal manejo pedagógico de los docentes, y en algunos de los casos alcanza el análisis hasta las familias, como familias que no logran poner límites a las hijas o a los hijos, ¿no? Y nosotros consideramos que ese es un enfoque equívoco para abordar el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una visión parcial, superficial de un problema sumamente complejo, como ya lo hemos venido señalando, porque se deja de lado lo que tiene que ver con la política educativa en el tema, la crisis de seguridad y el enfoque de derechos humanos en la intervención y en la propuesta de soluciones. ¿Por qué? Porque está ganando terreno un discurso que abona a unas soluciones de tipo punitivas o criminalizantes, como si el asunto fuera establecer castigos, sí, castigos a estudiantes, castigos a profesores. No, porque al final de cuentas eso es violencia, ¿no? Otra vez. Exactamente, entonces es como seguir abonando a esta espiral de violencia cuando no se aborda desde un enfoque de derechos humanos. Pero yo tengo aquí una duda, justo con un enfoque de derechos humanos.
Mucho se discute de que antes la educación, ¿cuál era la frase aquella? Con la letra con sangrienta. la letra con sangrienta. O sea, se Sí. permitía, para efectos educativos, ciertas dosis de violencia. Ajá. Y se sigue permitiendo, se sigue viendo como tolerable en algunos círculos la violencia que los padres ejercen sobre los niños. Yo entendería que actualmente, bajo una perspectiva de derechos humanos, la violencia en ninguna de sus formas puede entrar. De ninguna Que un manera. derecho de niños y de jóvenes es que no se les ejerza violencia ni por papás, ni por amigos, ni por maestros, ¿cierto? Cierto, de hecho aquí complementaría que hay estudios, además de los derechos humanos, por supuesto, hay estudios de la neurociencia que nos da cuenta del grave daño que representa la violencia para cualquiera de nosotros, especialmente para niños y niñas pequeños. Así como se pueden dejar marcas físicas, también hay marcas neuronales, las conexiones sinápticas que hace nuestro cerebro siendo pequeños, decodifican toda la información que viene como si fuera a resultar violencia, si es que la han estado viviendo. Esto tenemos la oportunidad de cambiarlo con tratamiento profesional, con acompañamiento, pero el daño es muy, muy marcado. Naciones Unidas hizo un estudio entre 2003 y 2006 que se conoce como el Informe Mundial sobre Violencia contra Niños y Niñas. Este informe mundial coordinado por ¿2003? el doctor... Entre 2003 y 2006, fue presentado en 2006, Informe Mundial sobre la Violencia contra Niños y Niñas, coordinado por el doctor Sergio Paulo Piñeiro. El primer capítulo se los recomiendo muchísimo. ¿El teólogo? No, él es un diplomático brasileño. Entonces, lo que plantea este primer capítulo es que la violencia tiene un alto costo para nuestras sociedades. No solamente la experiencia vivencial negativa y demás, sino que quienes viven violencia tienen muchas dificultades posteriormente para establecer relaciones sociales positivas. Las mujeres violentadas, 6 de cada 10 mujeres violentadas ahora, refieren que esa violencia empezó desde pequeñas. Por ello es tan importante que el Estado, que las autoridades orienten a padres de familia buscando otras formas de relación que no sean sustentadas en la violencia, por supuesto desde el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, se hablaba mucho de que la escuela reproduce la violencia que ya los chicos traen de sus comunidades. La escuela no debería ser una especie de aislamiento, o sea, está fallándonos también la escuela. Ya olvídense de lo que se enseña y los contenidos y la calidad de los docentes, que eso es materia de otro, Claro. de otro programa y de otro tema. No, pero la escuela no debe de ser también un aislamiento en ese sentido. Es decir, por mucha violencia, lo voy a poner Sí, en claro. esos términos, que se ejerce en la comunidad, la escuela a través de sus profesores, de su personal, no debe de lograr aislar y que los pequeños que van a la escuela deben darse cuenta de que ahí hay una forma de convivencia distinta a la que viven habitualmente. A mí me parece que ese es un elemento fundamental. Se tiene que reconstruir la función socializadora de la escuela, ¿sí? La escuela en su origen también tuvo una función muy importante de construcción de ciudadanía, de cómo hacemos para vivir juntos en sociedad, ¿sí? Entonces, yo sí creo que en los últimos años, aunque el discurso pedagógico muchas veces apunta a esta formación del ciudadano, en los hechos me parece que sí está mucho más centrada en la apropiación de contenidos y que sí está dejando de lado, digamos, esta dimensión socializadora que tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Cómo aprendemos a convivir, cuáles son los valores, los comportamientos. ¿Pero dices que eso se ha perdido, Javier? Yo creo que sí, o sea, en los hechos, en el discurso está. En el discurso está, pero porque hay una, bueno, desde mi análisis, creo que hay una presión muy fuerte también sobre los docentes, en particular en lo que tiene que ver con la apropiación de contenidos. O sea, se habla de un discurso pedagógico muy progresista, ambicioso, pero que después en la práctica los maestros, los docentes, los estudiantes están sometidos digamos, a prácticas de evaluación que tienen que ver exclusivamente con la apropiación de contenidos y de los programas de estudio. Y ahí están las y los docentes enfocados. O sea, ¿los hemos convertido en unos técnicos preocupados únicamente por evaluaciones y contenidos? Pues yo creo que sí. O sea, sí hay un acento muy fuerte en eso. Porque ahora la evaluación educativa muchas veces está centrada únicamente en esta apropiación de los contenidos curriculares. Nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos de inmediato.